El frío de aquella madrugada de 1952 era una criatura viva que se arrastraba por las grietas de la humilde choza, una bestia implacable con garras de hielo que se aferraba a la piel de Elara. El luto por su marido era ya una segunda piel, pero el hambre era un dolor más agudo, más presente, un sabor amargo y constante en la boca que le recordaba a cada instante su fracaso. Miraba a su pequeño Javier, envuelto en una manta tan fina que parecía tejida con sombras, y sentía cómo la desesperación le ahogaba el corazón. No quedaba nada, ni pan, ni trabajo, ni piedad en las miradas de los vecinos. Solo quedaba una opción, un susurro prohibido, una locura nacida del más puro instinto de supervivencia. En lo alto de la colina que dominaba el valle, recortada contra un cielo perpetuamente gris, se alzaba la casona de las sombras. No era una casa, sino una leyenda osificada, el esqueleto de una opulencia pasada sobre el que el pueblo había tejido un manto de miedo y superstición. Perteneció a su abuelo, un hombre borrado de la memoria familiar, un paria cuyo nombre se pronunciaba con el mismo temor que una maldición. Ir allí no era buscar un hogar, era aceptar un exilio dentro del exilio, era adentrarse voluntariamente en la boca del lobo con la vana esperanza de encontrar refugio en sus entrañas. La decisión se forjó en el silencio de esa noche, mientras el silbido del viento parecía burlarse de su impotencia. Fue al ver el temblor en el cuerpo dormido de Javier, al sentir el frío de sus piececitos entre sus manos, cuando el miedo a los fantasmas y a las habladurías se desvaneció, eclipsado por el terror primordial de una madre que ve a su hijo consumirse. El amor por él se convirtió en una armadura contra lo desconocido. Si en aquellas paredes podridas había demonios, se enfrentaría a ellos. Cualquier espectro era preferible a la certeza del hambre que ya llamaba a su puerta. Elara tomó la resolución con la solemnidad de quien firma su propia sentencia. Empacó sus escasas pertenencias en un viejo atillo, la vida entera reducida a un par de mudas y el retrato descolorido de su esposo. El viaje hacia la colina fue una procesión solitaria, un camino de vergüenza bajo la mirada invisible pero pesada de todo el pueblo. Las puertas se cerraban a su paso, las cortinas se movían con disimulo. Para ellos, ella ya no era la viuda digna de lástima, sino la loca que iba a entregar su alma y la de su hijo a la casa maldita. La sociedad, con su justicia implacable, la había abandonado a su suerte. El sendero que ascendía a la casona estaba devorado por la maleza, un camino olvidado que la naturaleza se esforzaba por borrar. El aire se volvía más denso, cargado con el olor a tierra húmedo y a hojas en descomposición. El viento, atrapado entre los muros de piedra, aullado como un alma en pena, arrastrando ecos de un lujo olvidado, de risas que hacía mucho se habían convertido en polvo. La imponente fachada, con sus ventanas ciegas y su piedra ennegrecida por el liquen, la observaba con una indiferencia monumental, como un dios antiguo y olvidado que juzgaba su osadía. Al empujar el pesado portón de hierro forjado, un lamento oxidado rasgó el silencio sepulcral, el primer saludo de su nuevo y tétrico hogar. El interior era una catedral de polvo y abandono. Un rayo de luz pálida se colaba por un vitral roto, iluminando un ejército de muebles cubiertos por sábanas blancas, espectros inmóviles de una vida de ostentación. El aire era casi irrespirable, una mezcla del olor acre del moho, la dulzura fúnebre de la madera podrida y el perfume fantasmal de un tiempo en el que allí se brindaba con copas de cristal de Bohemia. Elara se detuvo en el umbral, con el pequeño Javier aferrado a su falda, sintiendo el peso de décadas de soledad y secretos desplomarse sobre sus hombros. Había llegado buscando un simple refugio, un techo que los protegiera de la lluvia y un muro que los aislara del frío y del desprecio del mundo. Buscaba la supervivencia, un último bastión contra la miseria. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Para comprender la profundidad de su abismo, era necesario volver la mirada al tiempo en que su vida no era más que una humilde pero radiante melodía. Apenas un año antes, el sol parecía brillar de una forma distinta, filtrándose por la ventana de su pequeña casa de labranza y bañando de oro el rostro sonriente de Mateo. El aire no olía a moho y a desesperanza, sino a pan recién horneado, a tierra fértil tras la lluvia y al aroma varonil del sudor y trabajo honrado que Mateo traía del campo.
Eran pobres, sí, pero su riqueza no se medía en pesetas, sino en la calidez de los abrazos y en la certeza de un mañana compartido. Mateo era un hombre forjado en la sencillez, con unas manos que podían tanto arrancar los frutos de la tierra como acariciar con una ternura infinita. Su risa era un eco grave y sincero, que llenaba cada rincón de la casa, un bálsamo para el alma de Elara. Por las noches, junto al fuego, le contaba a Javier historias de gigantes y de estrellas, mientras la sopa hervía lentamente, prometiendo calor y sustento. En aquellos momentos, acurrucada contra el hombro de su marido, Elara sentía una plenitud tan vasta y profunda que creía poder tocar el cielo con los dedos. No anhelaba la ostentación de los ricos, su palacio era aquella cabaña, y su tesoro, el amor que la habitaba. La felicidad, sin embargo, es a menudo un cristal frágil, y el suyo se hizo añicos con la llegada de la fiebre. Empezó como un simple escalofrío, una sombra pasajera que pronto se convirtió en un incendio que devoraba el cuerpo de Mateo desde dentro. Elara luchó contra la enfermedad con la ferocidad de una leona. Vendió la única joya que le quedaba de su madre por unas medicinas inútiles. Pasó noches en vela aplicando paños fríos en su frente ardiente, rezando a un Dios que parecía haberse vuelto sordo. Veía cómo la vida se escapaba de él, cómo su mirada se nublaba y sus manos, antes tan fuertes, perdían su vigor. La muerte llegó en silencio, en una madrugada tan fría como la que la vería partir hacia la casona. Elara se quedó sentada junto a su cuerpo inerte durante horas, sosteniendo su mano ya helada, incapaz de llorar, vaciada por un dolor tan inmenso que trascendía las lágrimas. El silencio que siguió a su último aliento fue el más atronador que jamás había escuchado. Era un silencio que lo llenaba todo, que ahogaba el canto de los pájaros y el murmullo del viento. El mundo se había detenido, y ella se había quedado sola, a la deriva en un océano de pena, con su pequeño Javier como única y frágil balsa. Fue en la cima de su vulnerabilidad cuando la verdadera maldad mostró su rostro. Don Ricardo, el cacique del valle, nunca había ocultado su codicia por la pequeña parcela de tierra que Mateo labraba con tanto esmero. Era una tierra fértil, pegada al río, un capricho en su vasto imperio de propiedades. Mientras Mateo vivió, su integridad fue un muro infranqueable contra las ofertas envenenadas del terrateniente. Pero con Mateo bajo tierra, Elara y su hijo no eran más que un obstáculo insignificante en su camino hacia la opulencia. El día que apareció, el sol se escondió tras las nubes como presagiando la tormenta. No llegó a pie, como un vecino que ofrece sus condolencias, llegó en su hispano suiza negro, un monstruo de acero y lujo que parecía obsceno en la humildad de aquel paraje. El motor rugió antes de callar, y don Ricardo descendió con la parsimonia de un rey visitando sus dominios más pobres. Vestía un traje de paño inglés y unos zapatos de cuero tan lustrosos que reflejaban el cielo gris. Su presencia era una afrenta, una demostración de poder diseñada para aplastar cualquier atisbo de resistencia. No ofreció pésame. Sus palabras fueron tan frías y afiladas como el acero de una navaja, envueltas en una falsa cortesía que no lograba ocultar el profundo desdén que sentía por ellos. Habló de deudas inexistentes, de papeles y firmas que Mateo supuestamente había estampado antes de morir, una telaraña de mentiras tejida con la arrogancia de quien se sabe impune. Elara, con el corazón todavía desgarrado por el luto, intentó razonar, apelar a una piedad que aquel hombre de ojos gélidos simplemente no poseía. Vio en su mirada no solo la codicia, sino un placer perverso en su desgracia. La negativa de Elara, su frágil intento de defender lo único que le quedaba, fue recibida con una sonrisa torcida. Don Ricardo hizo una señal casi imperceptible y dos hombres corpulentos que habían permanecido junto al vehículo de alta gama avanzaron hacia la choza. No hubo más diálogo, la violencia fue rápida, eficiente y brutalmente humillante. Empezaron a sacar sus escasas pertenencias, arrojándolas al barro sin cuidado alguno. El viejo sillón de Mateo, la cuna de Javier, los platos de loza que habían sido su ajuar de boda. Cada objeto era un recuerdo, y cada recuerdo era profanado ante sus ojos. Elara se quedó paralizada, un grito mudo atrapado en su garganta. La vergüenza era un fuego que le quemaba las mejillas, una ola nauseabunda que amenazaba con ahogarla. Vio el retrato de su esposo caer boca abajo en el lodo, y algo dentro de ella se rompió para siempre.
El pequeño Javier, que no comprendía la magnitud de la crueldad, pero sí sentía el terror, se aferró a sus faldas, su pequeño cuerpo temblando de forma incontrolable. Sus sollozos eran el único sonido que se atrevía a desafiar la autoridad de don Ricardo. El terrateniente observaba la escena con una satisfacción mal disimulada, como un emperador contemplando la caída de una ciudad insignificante. Para él, aquello no era una tragedia, era una simple transacción, la limpieza de un terreno para un proyecto más lucrativo. Aquellas personas, sus vidas, sus recuerdos, no tenían valor alguno en su mundo de cifras y poder. Eran menos que el polvo que sus caros zapatos pisaban. La humillación era parte del proceso, una herramienta para asegurar que no volvieran, para borrar su existencia de aquel lugar. Cuando terminaron, el interior de la choza estaba vacío, un esqueleto hueco que se burlaba de la vida que una vez albergó. Los dos hombres se colocaron a cada lado de la puerta, bloqueando la entrada, sus rostros impasibles como máscaras de piedra. Don Ricardo se acercó a Elara, inclinándose ligeramente, su aliento oliendo a tabaco caro y a vino de reserva. Le susurró que el pueblo no tenía lugar para mendigos y que sería prudente por su parte desaparecer antes del anochecer. No era un consejo, era una sentencia. Luego, sin una palabra más, se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia su automóvil de lujo. El motor volvió a rugir, una bestia mecánica que rompía la paz del campo. Y el coche se alejó, levantando una nube de polvo y barro que se depositó sobre los restos de la vida destrozada de Elara. Ella permaneció inmóvil, abrazando a su hijo, viendo cómo el vehículo que representaba toda la injusticia del mundo se convertía en un punto negro en el horizonte. El frío no venía del aire, sino de la certeza de su absoluto abandono. Elara miró a su alrededor, al desastre de su existencia esparcido por el suelo. Cada objeto manchado de lodo era un testimonio de su felicidad perdida. La manta que tejiera para Javier, el libro de cuentos de Mateo, la pequeña caja de música que le regaló en su primer aniversario. Eran los humildes vestigios de un reino de amor que acababa de ser saqueado por la barbarie de la codicia. La sociedad, encarnada en aquel hombre, le había dado la espalda. La había despojado de todo, dejándola a la intemperie con su dolor y su hijo. El miedo en los ojos de Javier era un reflejo de su propio pánico. ¿A dónde irían? ¿Qué harían? Las puertas de los vecinos, que en otro tiempo se abrían con sonrisas, ahora permanecerían cerradas por temor a la ira de don Ricardo. Estaban solos, proscritos. El sabor amargo de la injusticia se mezclaba con el del hambre que ya empezaba a roerle las entrañas. Era una humillación total, un despojo no solo material, sino también de su dignidad como persona, como viuda, como madre. Se arrodilló en el barro, sin importarle manchar su vestido de luto, y comenzó a recoger los pedazos de su vida. Sus movimientos eran mecánicos, los de un autómata impulsado por el más puro instinto de supervivencia. No lloró. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una brasa incandescente que comenzaba a arder en lo más profundo de su ser. Era la semilla de una determinación fría y silenciosa, una promesa susurrada al fantasma de su marido, de que no se rendiría. Mientras ataba sus pocas pertenencias en un atillo, el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el olor a lluvia y a soledad. Miró por última vez la choza vacía, el hogar donde había amado y soñado, ahora una tumba silenciosa. Luego bajó la vista hacia el rostro asustado de su hijo. Le apretó la mano con una fuerza que no sabía que poseía, y comenzó a caminar sin rumbo fijo, alejándose del único lugar que había conocido como suyo. El desprecio de don Ricardo había sido el martillo que la había hecho añicos, pero en esa destrucción, en esa caída al fondo del pozo, algo nuevo comenzaba a forjarse. El dolor, la humillación y el miedo se estaban fundiendo en el crisol de su corazón de madre, transformándose lentamente en una armadura. Aún no lo sabía, pero aquel acto de crueldad no había sido su final, sino el brutal y despiadado comienzo de su verdadera historia. Fue en aquel camino de tierra, sin más posesiones que un atillo y un hijo, cuando el recuerdo de las historias prohibidas sobre su abuelo y la casona de las sombras comenzó a tomar forma en su mente.
no como una maldición, sino como un susurro, como la única y remota posibilidad de un refugio. Un lugar olvidado por todos, temido por todos. Un lugar donde quizás el poder de don Ricardo no podría alcanzarla. La decisión no fue inmediata. Luchó contra ella, contra el miedo atávico que el nombre de la casona inspiraba. Pero cada vez que miraba a Javier, cada vez que sentía el frío colarse por sus ropas, la idea se hacía más fuerte. ¿Qué espectro podía ser peor que el hambre? ¿Qué maldición podía superar la crueldad de los hombres? El mundo de los vivos la había expulsado, la había condenado. Quizás, solo quizás, en el reino de los muertos y los olvidados podría encontrar la salvación. Y así, la caída precipitada por la avaricia de un hombre poderoso se convirtió en el primer paso de un ascenso inesperado. Elara, la viuda despojada, caminaba hacia la colina no solo buscando un techo, sino huyendo de un mundo que le había fallado. Se dirigía hacia la oscuridad, sin saber que era precisamente allí, entre las sombras de su propio linaje, donde encontraría la luz y la fuerza para reclamar lo que era suyo. Los días que siguieron a la expulsión se desdibujaron en una pesadilla de frío y desamparo. Elara y Javier se convirtieron en espectros errantes, figuras grises que vagaban por los márgenes del valle, invisibles para aquellos que temían la ira de don Ricardo. La primera noche la pasaron al abrigo de un viejo puente de piedra, un refugio precario que no los protegía del viento helado que se colaba por los arcos, un viento que hablaba con la voz de la soledad y llevaba consigo el olor a musgo y a río estancado. Elara abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, intentando darle con su cuerpo un calor que ella misma ya no sentía, mientras escuchaba el castañeteo de sus pequeños dientes. El hambre era un animal agazapado en sus entrañas, una bestia que despertaba con cada amanecer y se hacía más voraz con el paso de las horas. Elara intentó pedir ayuda, tragándose el orgullo que era lo último que le quedaba. Llamó a la puerta de antiguos vecinos, de personas con las que había compartido pan y risas en tiempos más felices. Pero las puertas o no se abrían o lo hacían apenas una rendija para revelar rostros contraídos por el miedo y la lástima. Una lástima inútil que se traducía en negativas susurradas y miradas huidas. El poder de don Ricardo era una sombra que se extendía sobre todo el valle, envenenando la caridad y la compasión. Se alimentaban de lo que la naturaleza, en su indiferente generosidad, les ofrecía. Unas pocas bayas silvestres de sabor ácido y amargo, que Elara probaba primero con temor a que fueran venenosas. Bebían el agua fría y metálica de los arroyos, sintiendo cómo el líquido helado les acentuaba el vacío del estómago. Elara veía cómo las mejillas de Javier perdían su color sonrosado, cómo sus ojos, antes tan vivos, se volvían más grandes y tristes en su rostro cada vez más pálido. La desesperación era un nudo que le oprimía la garganta, impidiéndole incluso llorar. La segunda noche fue peor. Una lluvia fina y persistente comenzó a caer, una llovizna géliva que calaba la ropa y se pegaba a la piel como una mortaja húmeda. Encontraron refugio en las ruinas de una ermita olvidada, cuyo techo derruido ofrecía poca protección. El olor a tierra mojada y a piedra vieja lo impregnaba todo. Javier empezó a temblar, no solo de frío, sino con el primer anuncio de la fiebre. Elara sintió un terror tan profundo, tan visceral, que eclipsó todo lo demás. La imagen de Mateo, consumido por la enfermedad en su lecho de muerte, se superpuso a la de su hijo tiritando entre sus brazos. Fue en ese instante, en el punto más bajo de su existencia, cuando se dio cuenta de que había cruzado un umbral. El miedo a la muerte de su hijo era infinitamente más poderoso que el miedo a su propia aniquilación, más fuerte que la vergüenza y que el dolor. Haría cualquier cosa. Robaría, mataría, se vendería al diablo si fuera necesario. Se arrodilló en el suelo embarrado de la ermita, con el rostro levantado hacia un cielo que no ofrecía consuelo, y suplicó, no a Dios, sino a la propia vida, una última oportunidad, una señal, una salida de aquel infierno. Al día siguiente, mientras deambulaba por la plaza del pueblo principal, manteniéndose en las sombras como una proscrita, escuchó el murmullo.
Eran dos ancianas, envueltas en sus chales negros, que hablaban en voz baja. Sus palabras llegaron a Elara como un eco de otro mundo, hablando de la casona de la colina, la propiedad del viejo Ramiro, su abuelo. Hablaban de luces extrañas en las ventanas vacías, de lamentos que arrastraba el viento, de una maldición que pesaba sobre la tierra y sobre cualquiera que osara poner un pie en ella. La casa, decían, devoraba las almas de los desdichados. Para las ancianas era un cuento de miedo para asustar a los niños. Para Elara fue como si una voz le hablara directamente desde las profundidades de su desesperación. Una casa, un techo, un lugar olvidado por todos, incluso por don Ricardo. Un lugar tan temido que nadie se atrevería a seguirla hasta allí. La idea era una locura, una semilla de demencia plantada en un terreno abonado por el sufrimiento. Cambiar la certeza del hambre por la posibilidad de enfrentarse a fantasmas, ¿era esa la única elección que le quedaba? La lucha en su interior fue una tormenta silenciosa. El miedo a lo sobrenatural, inculcado desde la cuna, tiraba de ella hacia un lado. Las historias de su abuelo, el paria, el hombre cuyo nombre era sinónimo de desgracia, le gritaban que se alejara. Pero entonces miraba a Javier, sentía su piel febril bajo sus dedos y la balanza se inclinaba de forma irrevocablemente. Los fantasmas, si es que existían, no podían ser más crueles que el mundo de los vivos que la había condenado a ella y a su hijo a una muerte lenta. La historia de esta madre es un faro en la noche más oscura, un recordatorio de que la fuerza más grande del universo reside en el amor incondicional. Su coraje para enfrentar lo desconocido es una llama que merece ser compartida, para que su luz ilumine a quienes se sienten perdidos. Si su viaje te conmueve, acompáñanos y deja que esta historia crezca para que juntos descubramos los secretos que aguardan en las sombras, pues a veces la salvación se encuentra en los lugares más inesperados. La decisión, una vez tomada, le llenó de una calma extraña y gélida. Ya no había nada que perder. La sociedad la había despojado de todo, la había empujado al abismo. Ahora ella elegía su propio camino, aunque éste la llevara directamente a las fauces de una leyenda maldita. Volvió sobre sus pasos, recogió a un Javier adormilado y febril y sin mirar atrás comenzó a caminar hacia la colina que se recortaba contra el cielo plomizo. Su paso por las últimas calles del pueblo fue un desfile silencioso de miseria y determinación. Las pocas personas que la vieron no dijeron nada, simplemente la observaron con una mezcla de horror y fascinación morbosa, como quien contempla a alguien caminar voluntariamente al patíbulo. Para ellos, Elara ya no era una de los suyos. Era la mujer que había roto el último tabú, la que iba a entregar su alma a la casona de las sombras. Cada paso que daba para alejarse del pueblo era un paso que la acercaba a su herencia prohibida. El aire parecía cambiar, volverse más antiguo y pesado, cargado de los susurros del pasado. Dejó atrás los campos cultivados y el olor a humo de leña de los hogares para adentrarse en un terreno más salvaje donde la naturaleza reclamaba lo que una vez fue suyo. El sendero hacia la casona era apenas una cicatriz en la ladera, casi borrada por el tiempo y la indiferencia. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, el legado de un abuelo al que nunca conoció, pero cuyo destino ahora parecía entrelazarse con el suyo de una forma ineludible. No iba en busca de una fortuna, ni siquiera de respuestas. Iba en busca de un muro que la separara del mundo, de un techo que protegiera a su hijo de la lluvia, de un último bastión donde poder librar su batalla por la supervivencia. El viento en la colina era más fuerte, un lamento constante que silbaba entre los árboles retorcidos y las rocas cubiertas de musgo. Parecía advertirle, intentar hacerla retroceder. Pero el sonido del llanto débil de Javier, acurrucado contra su pecho, era un ancla que la impulsaba hacia adelante, un recordatorio constante de por qué estaba cometiendo aquella locura. Finalmente, tras una curva del sendero, la vio. La casona de las sombras se materializó entre la niebla como un navío fantasma varado en una marea de tiempo. Era más grande y más imponente de lo que había imaginado, una mole de piedra oscura y silencio que parecía absorber la poca luz del día. Sus ventanas eran cuencas vacías en una calavera de gigante.
y su presencia era a la vez aterradora y extrañamente protectora. Se detuvo en el umbral del terreno, con el portón de hierro forjado y oxidado frente a ella. Había llegado, había alcanzado el fin del mundo conocido y el principio de lo desconocido. El miedo era una capa de hielo sobre su piel, pero bajo él una brasa de pura determinación materna ardía con una intensidad feroz. Empujó el pesado portón, y el chirrido que rasgó el silencio fue el sonido de su vieja vida terminando, y una nueva, e incierta, comenzando. El interior de la casona era un océano de silencio y polvo, un reino congelado en el tiempo donde cada objeto era un náufrago de una vida opulenta. El ara permaneció en el gran vestíbulo, con Javier aferrado a su mano, sintiendo cómo el frío de la piedra se le subía por los pies y le helaba los huesos. El aire era denso, casi sólido, una mezcla del olor acre del moho, la fragancia fantasmal de libros antiguos y el aroma a madera noble que se negaba a morir del todo. Era el perfume de una riqueza abandonada, de una grandeza que se había rendido a la putrefacción. Una escalera monumental, cuya barandilla de caoba tallada ascendía como una serpiente oscura hacia el segundo piso, dominaba el espacio. Sus peldaños estaban cubiertos por una alfombra de polvo tan espesa que amortiguaba cualquier sonido, convirtiendo sus primeros pasos en el interior en un avance fantasmal. Sobre sus cabezas, donde alguna vez debió colgar una araña de cristal de Bohemia, ahora solo pendían telarañas que se mecían como sudarios en las corrientes de aire que se colaban por las ventanas rotas, testigos mudos de incontables noches de gala. Eligió una habitación en la planta baja, una que alguna vez debió ser un pequeño salón de lectura, pues aún conservaba una chimenea de mármol y unas estanterías vacías. Era la que parecía menos hostil, la que tenía una ventana que no estaba completamente tapiada por la hiedra. Su primer acto no fue descansar, sino trabajar. Con la energía febril que solo la desesperación puede otorgar, comenzó la titánica tarea de reclamar un pequeño rincón de aquel mausoleo para la vida. Los primeros días fueron un borrón de esfuerzo y agotamiento. El ara sentía que luchaba contra la propia casa, contra décadas de abandono que se resistían a ser borradas. El polvo, fino y gris, lo cubría todo, entrando en sus pulmones con cada respiración, dejando un sabor a tumba en su boca. Fregaba los suelos de madera con agua traída en un cubo oxidado desde un pozo en el patio, y el agua se volvía negra al instante. Sus manos, ya curtidas por el trabajo del campo, se agrietaron y sangraron, pero ella no se detuvo. Por la noche, el frío era su enemigo más íntimo. Hacían un pequeño fuego en la chimenea con ramas secas que recogían los alrededores y se acurrucaban juntos frente a las llamas danzantes. El ara le contaba a Javier historias en voz baja, cuentos inventados para ahuyentar el sonido del viento que aullaba por los pasillos como un animal herido, y los crujidos constantes de la vieja estructura que parecían los pasos de habitantes invisibles. Se aferraba a su hijo, su única fuente de calor en aquella inmensa y helada soledad. El hambre seguía siendo una presencia constante, un dolor sordo que mitigaba con las escasas raíces y hierbas comestibles que encontraba en el descuidado jardín. Descubrió un viejo manzano, casi muerto, que aún se aferraba a unas pocas frutas arrugadas y agrias. Para Javier, aquellas manzanas eran un festín. Para el ara, eran la prueba de que incluso en el lugar más desolado, la vida se negaba a rendirse por completo. Esa tenacidad de la naturaleza se convirtió en su propio mantra. Poco a poco, la pequeña habitación comenzó a parecerse a un hogar. El ara había encontrado unos viejos lienzos en un baúl y los usó para tapar la ventana rota, filtrando el viento helado. El suelo de madera, una vez limpio, reveló un hermoso patrón de marquetería, un fantasma de su antiguo esplendor. Colocó el retrato de Mateo sobre la repisa de la chimenea, y su sonrisa descolorida pareció infundir un poco de calidez y protección en el lúgubre espacio. Era un santuario minúsculo en la desolación. Una semana después de su llegada, con su pequeño bastión de supervivencia establecido, el ara decidió que era hora de enfrentarse al resto de la casa. No por curiosidad, sino por necesidad.
Necesitaba leña, mantas, cualquier cosa que pudiera hacer su existencia más soportable. Se aventuró primero en la biblioteca, un lugar que la atraía y la intimidaba a partes iguales. Los libros, símbolos de un conocimiento y un estatus que ella nunca había poseído, se alineaban en las estanterías, cubiertos de una capa de moho aterciopelado. El olor en la biblioteca era aún más intenso, una mezcla de papel en descomposición y cuero húmedo. Una gran mancha de humedad se extendía por una de las paredes, desfigurando el papel tapiz de seda carmesí que ahora colgaba en jirones como piel desprendida. Fue mientras limpiaba aquella pared, con la vana esperanza de detener el avance del moho, cuando algo llamó su atención. Sus nudillos, al rozar la superficie, produjeron un sonido extraño. No era el sonido sordo y sólido del resto de los muros de piedra. Era un eco hueco, profundo, como si estuviera golpeando la tapa de un ataúd vacío. Se detuvo, con el corazón latiéndole de repente en los oídos, un tambor que rompía el silencio sepulcral de la estancia. Volvió a golpear, esta vez con intención, recorriendo la pared con los dedos. En una sección de poco más de 1 metro de ancho, el sonido hueco se repetía, inconfundible. La curiosidad, una emoción que creía muerta por el agotamiento y el dolor, se despertó en ella con una fuerza arrolladora. Era más que curiosidad, era una intuición, un susurro en lo más profundo de su ser que le decía que estaba al borde de algo importante. La pared no solo estaba hueca, estaba esperando. Sentía, con una certeza irracional, que su abuelo le había dejado un mensaje, una última pieza de su enigmático legado. Buscó frenéticamente algo con lo que poder romper el yeso. Sus ojos se posaron en la chimenea de la biblioteca, donde un viejo atizador de hierro forjado descansaba, olvidado y cubierto de óxido. Era pesado, sólido, un instrumento de fuerza bruta. Lo agarró con ambas manos, sintiendo el frío del metal y el peso de su propia determinación. Por un instante, dudó, el miedo a lo que podría encontrar, o a no encontrar nada, la paralizó. Pero entonces, el recuerdo del rostro de don Ricardo, su sonrisa despectiva y la humillación que le había infligido, avivó el fuego de su resolución. Aquel hombre creía haberla destruido, haberla arrojado a un pozo de olvido. No sabía que, en su crueldad, la había empujado hacia el único lugar donde podía encontrar las armas para luchar. Tomó aire, levantó el pesado atizador y golpeó la pared con todas sus fuerzas. El primer golpe hizo que el yeso podrido se agrietara, liberando una nube de polvo que le hizo toser. El segundo golpe fue más certero y un trozo de pared se desprendió, revelando la oscuridad que había detrás. No se detuvo. Golpeó una y otra vez, con una furia controlada, el sonido metálico resonando en la biblioteca como los martillazos de un herrero forjando un nuevo destino. El agujero se hizo más grande, lo suficiente para mirar a través. Asomó la cabeza con cautela, pero solo vio una oscuridad impenetrable y sintió una ráfaga de aire viciado, el aliento de un espacio que había estado sellado durante décadas. Con un último empujón, usando todo el peso de su cuerpo, un gran panel de la pared falsa cedió y se derrumbó hacia abajo con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo tan densa que la obligó a retroceder cegada y ahogada. Cuando el polvo comenzó a sentarse, iluminado por el haz de luz pálida que entraba por la sucia ventana, vio lo que la pared había ocultado. No era un pasadizo secreto ni un tesoro de monedas de oro. Era un pequeño nicho, un hueco en la piedra original de la casa, y de su interior, con el derrumbe, habían caído al suelo una serie de objetos esparcidos sobre los escombros como las reliquias de un santo olvidado. Se arrodilló lentamente, con el corazón desbocado, sin atreverse casi a respirar. No eran ladrillos lo que había caído, no era piedra, eran los fragmentos de un secreto, una cascada de misterios que habían esperado pacientemente en la oscuridad. Su mano temblorosa se extendió y rozó el primero de los objetos, sintiendo la textura de un pequeño diario encuadernado en cuero, su superficie fría y suave bajo sus dedos cubiertos de polvo. El diario tenía un pequeño cierre de latón, ennegrecido por el tiempo, que lo mantenía sellado como una tumba. A su lado, un fajo de cartas atados con una cinta de seda que alguna vez debió ser azul, ahora descolorida a un gris fantasmal. El nudo parecía tan frágil que temía que se deshiciera en polvo si lo tocaba.
Su mirada se posó entonces en un objeto de madera. Era un pájaro, exquisitamente tallado a mano, cada pluma detallada con una precisión asombrosa. No era un juguete, había una solemnidad en su factura, un peso que sugería que era más que una simple pieza de artesanía. Se sentía antigua en su mano, como si la madera aún guardara el calor de las manos de su creador, un guardián silencioso de los otros secretos. Junto al pájaro de madera restaba un medallón de plata, tan oscurecido por la pátina que casi parecía de plomo. Era pesado, de forma ovalada, y estaba grabado con un patrón de hojas entrelazadas que no logró reconocer. Intentó abrirlo, pero estaba firmemente cerrado, como si guardara en su interior un rostro o una reliquia demasiado preciosa o demasiado terrible para ser revelada fácilmente. Y finalmente, el último objeto, un rollo de pergamino o papel grueso, amarillento y quebradizo, atado con un cordel de cuero. Parecía un mapa. Lo cogió con sumo cuidado, temiendo que se desintegrara al menor contacto. Se sentía frágil como la piel seca, y emanaba un olor a polvo y a misterio, a tierras desconocidas y a caminos olvidados. Era una promesa y una advertencia. El ara se quedó allí, arrodillada en medio de los escombros y el polvo, con el tesoro de su abuelo esparcido ante ella. No era un tesoro de ostentación, no eran los diamantes ni el oro que don Ricardo codiciaba. Era algo infinitamente más valioso y peligroso. Era conocimiento, era un legado, era la historia de una injusticia que se negaba a permanecer enterrada, un rompecabezas cuyas piezas acababa de encontrar. Sintió una conexión profunda y extraña con aquel abuelo al que nunca había conocido. El hombre paria, el recluso, el loco del que todos hablaban con temor. No había estado loco, había sido un guardián. Había escondido estas cosas, protegiéndolas no solo del tiempo, sino de manos enemigas. Y ahora, de alguna manera, le había pasado esa responsabilidad a ella. El miedo que había sentido antes se transformó en una emoción diferente, una mezcla de temor reverencial y una resolución de acero. Ya no se trataba solo de sobrevivir al invierno, de encontrar suficiente comida para Javier. Ahora tenía un propósito, un camino que seguir, aunque estuviera envuelto en las sombras del pasado. La casona no era su refugio, era su campo de batalla. Se levantó, recogiendo cada objeto con el cuidado de un arqueólogo que descubre una tumba real. El diario, las cartas, el pájaro, el medallón y el mapa. Los llevó a su pequeña habitación, su santuario, y los colocó con cuidado sobre la mesa, junto al retrato de Mateo. Sintió como si su esposo la observara, dándole su bendición silenciosa para la tarea que le esperaba. Aquella noche, mientras Javier dormía plácidamente, ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir en la vida de su madre, el ara encendió una vela. Su luz temblorosa danzaba sobre los objetos, arrancando destellos de la plata ennegrecida y proyectando la sombra del pájaro de madera en la pared. El mundo exterior, con su crueldad y su desprecio, había desaparecido. Su universo se había reducido a aquella habitación, a la llama de la vela y a los secretos que esperaban ser descifrados. La viuda despojada, la mujer que había perdido todo, sostenía en sus manos la llave de su propio destino. Aún no sabía qué puertas abriría, ni qué monstruos o maravillas encontraría al otro lado. Solo sabía que ya no estaba huyendo. Ahora, por primera vez, estaba a punto de luchar. Con la primera luz del alba, el ara se obligó a abandonar el santuario de la biblioteca y a enfrentarse de nuevo al mundo exterior. El hambre de Javier era una realidad que ningún secreto ancestral podía saciar, y las pocas provisiones que les quedaban se habían agotado. Con el corazón apretado por un nuevo tipo de miedo, no ya el de la víctima, sino el del guardián que teme por su tesoro, descendió al pueblo. Su aparición en la plaza del mercado fue como la de un fantasma que regresa de entre los muertos. Los aldeanos que la habían ignorado y despreciado ahora la miraban con una mezcla de asombro y recelo. Ya no caminaba con la cabeza gacha de la mendiga, sino con la espalda recta y la mirada firme. Su vestido de luto estaba limpio, y aunque la pena seguía grabada en sus facciones, había en sus ojos una llama que nadie le había visto antes. No pidió caridad, negoció con una dignidad fría que desconcertó al tendero.
El cambio no pasó desapercibido. Los susurros la siguieron como una estela invisible, murmullos que se tejían en el aire espeso de la mañana. ¿De dónde había sacado el dinero que había encontrado en aquella casa maldita? La imaginación del pueblo, siempre fértil para la superstición y la envidia, no tardó en volar. La loca, que había ido a buscar refugio entre los espectros, había encontrado algo. Y en un lugar como aquel, olvidado por Dios, ese algo solo podía ser una cosa: el tesoro perdido de los viejos señores, un alijo de oro y joyas enterrado por su abuelo. El rumor era un veneno que viajaba rápido, una serpiente que se deslizó por las calles empedradas, de puerta en puerta hasta llegar a los oídos que más ansiaban escucharlo. Llegó a don Ricardo mientras éste disfrutaba de su desayuno en el porche de su opulenta hacienda, servido en porcelana fina por una criada temblorosa. Un capataz, con el sombrero en la mano y la voz untada en servilismo, le contó la historia de la viuda y su repentina fortuna, adornando el relato con detalles de monedas de oro y un brillo febril en los ojos de la mujer. Don Ricardo dejó su taza de café con una lentitud deliberada, pero una vena latió con furia en su sien. La idea era absurda, un cuento de viejas. Sin embargo, la codicia es una semilla que, una vez plantada, germina incluso en el terreno más escéptico. Recordó la extraña determinación de Lara, su negativa a vender. ¿Y si el viejo Ramiro, en su locura, realmente había escondido algo de valor en aquella ruinosa fortaleza? La posibilidad, por remota que fuera, era una afrenta a su poder, un tesoro en sus tierras que no le pertenecía. La ira y la avaricia se fusionaron en una resolución helada. Aquella mujer insignificante, aquella viuda a la que había aplastado como a un insecto, no iba a burlarse de él. Lo que fuera que hubiera en esa casa le pertenecía por derecho, el derecho del más fuerte. Apagó su puro en un cenicero de cristal tallado, y con una voz que era tan cortante como el hielo, ordenó a sus hombres que se prepararan. Iba a hacer una visita a la casona de las sombras, y esta vez no aceptaría un no por respuesta. La noche cayó como un sudario negro sobre el valle, trayendo consigo una tormenta que parecía nacida de la propia furia de don Ricardo. La lluvia golpeaba las ventanas de la casona con la violencia de un puño, y el viento aullaba por las chimeneas como un coro de almas torturadas. Dentro de su pequeño refugio, el ara le leía a Javier a la luz de una vela, su voz un murmullo de calma en medio del caos exterior. Había pasado el día entero descifrando el diario de su abuelo, y las piezas del terrible rompecabezas comenzaban a encajar. De repente, un sonido ajeno a la tormenta rasgó la noche. Era el rugido de un motor, un sonido de poder y modernidad que no pertenecía a aquel lugar anclado en el tiempo. El ara se quedó inmóvil, con el corazón martillándole en el pecho. Sabía lo que significaba. Había sido ingenuo al pensar que su cambio pasaría desapercibido. El lobo había olido la sangre y venía a reclamar su presa. Se asomó con cautela por una rendija de la ventana y vio los faros del Hispano Suiza abriéndose paso entre la maleza como los ojos de una bestia demoníaca. El ara actuó con una rapidez que la sorprendió a sí misma. No había pánico en sus movimientos, solo una claridad gélida y afilada. Escondió a Javier, adormilado y asustado, en un pequeño armario empotrado detrás de una cortina, susurrándole que era un juego y que no debía hacer ningún ruido. Luego, cogió el pesado diario de cuero y el pájaro de madera tallada y los colocó sobre la mesa, junto a la única vela, como si fueran piezas de un ajedrez mortal. No tenía armas, pero tenía la verdad y esperaba que eso fuera suficiente. La puerta principal se abrió de una patada con un estruendo que hizo temblar toda la casa. Don Ricardo entró en el vestíbulo como un conquistador, flanqueado por sus dos matones. La lluvia había pegado su caro traje de lana a su cuerpo, y sus zapatos de cuero italiano dejaban huellas de barro sobre el suelo que el ara había limpiado con tanto esfuerzo. Sus ojos recorrieron el espacio con desdén, buscando signos de la riqueza que había venido a reclamar. Cuando vio a Elara esperándole en el umbral del salón, sola, iluminada por la luz vacilante de la vela, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Ella no parecía asustada, y eso le irritó.
Parecía una reina recibiendo a un vasallo indeseado en su destartalado palacio. La calma de ella era un desafío, una insolencia que no estaba dispuesto a tolerar. La tormenta rugía afuera, puntuando el tenso silencio que se había instalado entre ellos. No hubo preámbulos, la codicia de don Ricardo era demasiado impaciente para la cortesía. Sus palabras fueron un látigo, diseñadas para herir y humillar, para recordarle a ella su lugar en el mundo. La acusó de ladrona, de haber encontrado algo que no le pertenecía en aquella casa. Exigió que le entregara el oro de su abuelo, el tesoro que según él debía estar escondido en algún rincón podrido de aquellas paredes. El ara lo escuchó en silencio, dejando que su veneno se agotara en el aire. No desvió la mirada, lo observó como un estudioso observa un insecto curioso, con una mezcla de lástima y desprecio. Cuando él terminó, ella respondió con una voz tranquila, pero que resonaba en la estancia con la fuerza de una campana de iglesia. Le dijo que en efecto, había encontrado un tesoro, un legado de un valor incalculable. La mención del tesoro hizo que los ojos de don Ricardo brillaran con un fuego avaro. Hizo un gesto a sus hombres para que avanzaran, para que registraran la casa y le arrancaran el secreto a la fuerza si era necesario. Pero el ara levantó una mano, un gesto simple pero cargado de una autoridad que los detuvo en seco. Les dijo que el tesoro no estaba escondido, que estaba allí mismo, a la vista de todos. Con una lentitud deliberada, señaló el diario abierto sobre la mesa. Don Ricardo soltó una carcajada burlona. ¿Un libro viejo? ¿Ese era el gran tesoro? Su decepción se convirtió rápidamente en furia. Creyó que se estaba burlando de él, que lo estaba tomando por un estúpido. Se abalanzó hacia la mesa, dispuesto a hacer pedazos aquel insulto de papel y cuero. Pero las siguientes palabras de el ara lo congelaron a medio camino. Con la misma voz serena, pronunció un nombre, el de la madre de don Ricardo. Y luego una fecha que no significaba nada para el mundo, pero que para él era el epicentro de un terremoto que había sacudido los cimientos de su familia. Don Ricardo se quedó pálido, su arrogancia se desvaneció como el humo, reemplazada por una incredulidad temerosa. ¿Cómo podía saber ella esa fecha? ¿Cómo osaba pronunciar el nombre de su madre? El ara continuó, su voz tejiendo una historia que había permanecido enterrada durante más de 30 años, una historia que había leído en la caligrafía apretada y dolorosa de su abuelo. No había habido ninguna enfermedad. La madre de don Ricardo y el abuelo de el ara, don Ramiro, habían estado enamorados. Un amor prohibido, un amor adúltero, que floreció en secreto entre las paredes de aquella misma casa. El padre de don Ricardo, un hombre tan cruel y codicioso como su hijo, lo descubrió, y su venganza fue tan terrible como su orgullo herido. El ara relató cómo el viejo cacique había asesinado a su propia esposa en un ataque de celos, haciéndolo parecer un accidente, y cómo luego había utilizado ese secreto para destruir a don Ramiro. Lo amenazó con acusarlo del crimen, con usar su poder para mandarlo al garrote. Lo obligó a firmar documentos que le cedían la mayor parte de sus tierras, las más fértiles, las que eran la verdadera fuente de la riqueza de la familia Ricardo. Don Ramiro, para proteger el honor de la mujer que amaba y evitar un escándalo que la mancharía incluso después de muerta, aceptó. Se convirtió en un paria, un recluso, un hombre roto que vivió el resto de sus días guardando el terrible secreto. El diario no era solo un libro, era su testimonio, una confesión detallada de la verdad, con fechas, lugares y nombres. Era una bomba de tiempo que acababa de estallar en mitad del salón. Don Ricardo la miraba con los ojos desorbitados, negando con la cabeza, pero el sudor frío que perlaba su frente era una confesión en sí misma. Aquellas eran las historias susurradas que había escuchado de niño, los fragmentos de conversaciones interrumpidas, las sombras en el pasado de su familia que nunca había logrado comprender del todo. Y ahora, esta mujer, esta viuda insignificante, se las arrojaba a la cara con una certeza demoledora. El ara no se detuvo. Cogió el pájaro de madera y lo sostuvo en alto. Le explicó que no era una simple talla. Era un regalo que su abuelo le había hecho a la madre de Ricardo, un símbolo de su amor, y contenía una última prueba.
Con un movimiento preciso que había descubierto esa misma tarde, giró la cabeza del pájaro y una pequeña sección de su base se abrió, revelando un compartimento secreto. De su interior, el ara extrajo un pequeño objeto metálico y ennegrecido. Era una llave, la llave de una caja de seguridad en un banco de la capital, cuyo número y localización estaban también anotados en el diario. En esa caja, escribió don Ramiro, se encontraba la carta original de la madre de Ricardo, una carta de despedida que él había logrado salvar, donde ella confesaba su amor y su miedo a la violencia de su marido. El silencio en la habitación era total, solo roto por el rugido de la tormenta y la respiración agitada de don Ricardo. Sus hombres miraban a su patrón, desconcertados, viendo por primera vez una grieta en su armadura de poder absoluto. La estructura de su mundo, construido sobre una mentira de honorabilidad y herencia legítima, se estaba derrumbando a su alrededor. La rabia impotente se apoderó de él. Gritó, la llamó mentirosa, bruja, se lanzó hacia ella, con la intención de arrebatarle las pruebas, de silenciarla para siempre. Pero el ara no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había miedo, sino una profunda y serena lástima. Le dijo que podía destruirlo todo, quemar el diario, arrojar la llave al pozo, pero que la verdad ya estaba afuera. Le explicó que antes de que él llegara, ella había escrito una carta propia, resumiendo todo lo que había descubierto. Se la había entregado a un muchacho del pueblo, un huérfano al que había pagado con la última de sus monedas de plata, con instrucciones de llevarla al amanecer al cuartel de la Guardia Civil si ella no aparecía para detenerlo. Su vida ya no era la única garantía de que el secreto se mantuviera. Fue el golpe de gracia. Don Ricardo se detuvo, con la mano a escasos centímetros del rostro de el ara. Vio en sus ojos la verdad inquebrantable de sus palabras. Estaba atrapado. Si la dañaba, su mundo se haría añicos. Si la dejaba vivir, lo tendría para siempre a su merced, con una espada de Damocles pendiendo sobre el honor y la fortuna de su familia. Su rostro se contrajo en una máscara de odio puro. La mujer a la que había despojado y humillado, la que había dado por acabada, se había levantado de las cenizas de su propia vida para convertirse en su juez y verdugo. Ella no quería su dinero, no quería venganza, quería algo mucho más terrible para un hombre como él. Quería justicia, quería que le devolviera las tierras que le habían sido robadas a su familia. Derrotado, humillado, despojado de su poder en el mismo lugar donde su padre había forjado su imperio de mentiras, don Ricardo retrocedió. No dijo nada más. Las palabras eran inútiles. Hizo una señal brusca a sus hombres y dándose la vuelta, salió de la casa adentrándose en la furia de la tormenta. El sonido de su lujoso automóvil alejándose fue el eco de una retirada, el lamento de un tirano que había encontrado a su némesis en el lugar más inesperado. El ara permaneció inmóvil hasta que el ruido del motor se desvaneció por completo. Luego, sus rodillas cedieron y se apoyó en la mesa, temblando, mientras la adrenalina la abandonaba. Escuchó un pequeño ruido, y vio a Javier asomarse desde su escondite, con los ojos llenos de miedo y preguntas. Ella corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su cabello, mientras las lágrimas, por fin, corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de liberación. La tormenta de fuera comenzaba a amainar, y en el silencio creciente de la casona, el ara supo que la verdadera batalla había terminado. Había enfrentado al monstruo y lo había vencido, no con la fuerza, sino con la verdad. Había reclamado no solo su herencia, sino su dignidad, y en las ruinas de aquella casa maldita había encontrado, por fin, un hogar. El amanecer que siguió a la tormenta fue de una quietud casi sagrada. La lluvia había limpiado el aire, dejando un olor a tierra mojada y a ozono fresco que se colaba por las ventanas rotas de la casona, purificando el ambiente viciado por el miedo y el abandono. El ara, tras una noche en vela sosteniendo a su hijo dormido, sintió por primera vez que el sol que se alzaba sobre las colinas no era un enemigo que revelaba su miseria, sino un aliado que iluminaba su nuevo camino. La victoria no la había llenado de euforia, sino de una calma profunda y granítica, la serenidad de quien ha mirado al abismo y ha regresado con el mapa de su propia alma. No esperó a que don Ricardo moviera ficha. Con las primeras luces descendió al pueblo,
Pero esta vez no lo hizo como una sombra furtiva en busca de limosnas. Caminó por el centro de la calle empedrada, con la espalda erguida y la cabeza alta, y cada paso resonaba con una autoridad silenciosa. La gente salía a las puertas, los susurros se elevaban a su paso, pero en ellos ya no había lástima ni desprecio, sino un asombro temeroso. Veían a la misma mujer, con el mismo vestido de luto, pero sus ojos ya no eran los de una víctima, eran los de una soberana reclamando su reino. Su destino no era la plaza del mercado, sino la austera oficina del notario del pueblo, un hombrecillo de bigote gris que siempre había servido a los intereses de don Ricardo. El ara entró sin anunciarse y encontró al terrateniente allí esperándola. Su rostro era una máscara de cera, pálido y demacrado, por una noche sin sueño. Su traje de paño, antes un símbolo de poder impecable, parecía ahora colgarle de los hombros como el disfraz de un rey depuesto. El aire en la pequeña estancia estaba cargado de una humillación tan densa que casi se podía masticar. El ara no pronunció una sola palabra de la noche anterior. No había necesidad de restregar la sal en la herida. La derrota de don Ricardo estaba grabada en cada línea de su rostro. Simplemente, con una voz clara y desprovista de emoción, expuso sus términos. No quería su fortuna, no buscaba la venganza pública que lo destruiría por completo, quería justicia. Exigió la devolución inmediata de todas las tierras que pertenecieron a su abuelo, aquellas que fueron usurpadas mediante el chantaje y la mentira, devolviendo a su linaje el honor y el sustento robados. Y añadió una condición más, una que era puramente simbólica pero que para ella lo significaba todo. La pequeña parcela de tierra junto al río, la que había sido de Mateo, debía serle devuelta también. Era una espina clavada en el corazón de su orgullo, el recordatorio de su humillación inicial. Al reclamarla, no solo recuperaba un trozo de tierra, sino que borraba la mancha de su despojo, honrando la memoria del hombre que había amado y cuyo recuerdo le había dado fuerzas para luchar hasta el final. Don Ricardo no discutió, no podía. Con la mano temblorosa firmó los documentos que el notario, sudando frío, le puso delante. Cada trazo de la pluma era un martillazo sobre el ataúd de su tiranía. La transferencia de las escrituras se hizo en un silencio sepulcral, un ritual de rendición que lo despojaba no solo de sus propiedades mal habidas, sino del aura de invencibilidad que lo había protegido durante toda su vida. Salió de la notaría sin mirar a el ara, un hombre encogido, cuya sombra parecía ahora mucho más pequeña que él. La noticia de la transferencia de tierras corrió por el valle como un reguero de pólvora. Nadie conocía la terrible verdad que había forzado la mano del cacique, pero los hechos hablaban por sí solos. La viuda loca de la casona de las sombras había doblegado al hombre más poderoso de la comarca. El ara se convirtió en una leyenda, una figura de misterio y respeto. La casa en la colina dejó de ser un lugar maldito para transformarse en el castillo de una reina enigmática y justa, un símbolo de que hasta el más humilde puede derrocar a los gigantes. Pasaron 10 años. La casa ya no era de las sombras. El ara la había rebautizado como la Quinta de los Pájaros, en honor a la pequeña talla de madera que había sido la llave de su liberación. La hidra que ahogaba los muros había sido podada, revelando la belleza de la piedra antigua, y los jardines, antes un laberinto de maleza, eran ahora un tapiz de flores y árboles frutales. El aire ya no olía a moho y a secretos, sino a pan recién horneado, a lavanda y al dulce perfume de la tierra fértil y agradecida. El ara era la matriarca indiscutible del valle. Su rostro, surcado por finas arrugas, era un mapa de sabiduría y serenidad. Ya no vestía de luto, sino con ropas sencillas y elegantes que ella misma cosía. Con la riqueza que las tierras recuperadas le proporcionaron, no acumuló lujos ni ostentación. Fundó una cooperativa para los agricultores del valle, asegurando precios justos y ayudando a las familias a prosperar. La misma sociedad que la había abandonado ahora la buscaba para pedirle consejo, y su puerta siempre estaba abierta. Javier se había convertido en un joven alto y fuerte, con los ojos amables de su padre y la determinación de acero de su madre. Gracias a la nueva prosperidad, había podido estudiar en la ciudad, pero había elegido volver para ayudar a su madre a gestionar las tierras. Se le veía a menudo a caballo, recorriendo los campos que una vez fueron el símbolo de la opresión, y que ahora eran la prueba viviente de la resiliencia de su familia.
un legado de trabajo y justicia que él llevaría con orgullo. Don Ricardo, por su parte, se marchitó como una planta sin sol. Despojado de gran parte de su poder y carcomido por la humillación, se encerró en su hacienda, que ahora parecía una jaula dorada y vacía. Rara vez se le veía en público. Su hispano-suiza, aquel monstruo de acero que un día representó su dominio absoluto, acumulaba polvo y óxido en un garaje. Un monumento a una gloria pasada que se había desmoronado ante la fuerza silenciosa de una madre desesperada. El pueblo lo ignoraba, relegándolo a un olvido que para un hombre como él era un castigo peor que la muerte. En las tardes de verano, el Ara se sentaba en el porche de la quinta, observando el valle bañado por la luz dorada del atardecer. El viento ya no aullaba como un alma en pena, sino que susurraba melodías suaves entre las hojas de los álamos. Escuchaba la risa de Javier a lo lejos, el sonido de la vida floreciendo en un lugar que una vez fue sinónimo de muerte. Había entrado en aquella casa buscando un simple refugio del frío, y había encontrado mucho más. No había encontrado oro ni joyas en las paredes de la casona. El verdadero tesoro no era algo que se pudiera tocar o contar. Era el conocimiento que le dio el poder para reclamar su dignidad, la verdad que la liberó y la fuerza interior que descubrió en la más profunda de las oscuridades. Había heredado un legado de dolor y lo había transformado en un futuro de esperanza. La viuda despojada se había convertido en la guardiana de su destino, demostrando que el amor de una madre es la única magia capaz de convertir una maldición en una bendición eterna. La historia de El Ara es un eco que resuena a través del tiempo, un testamento grabado en piedra y memoria de que la verdadera fortaleza no nace de la ausencia de miedo, sino del coraje para enfrentarlo cuando todo está perdido. Su viaje comenzó en el abismo más profundo, en el frío de la indigencia y el desprecio, con el único y frágil tesoro de un hijo a proteger. El mundo le había arrebatado todo, dejándola con las manos vacías y el corazón lleno de cenizas, empujándola hacia un lugar maldito como su última y desesperada opción. Aquella casona, envuelta en leyendas de locura y fantasmas, no fue un refugio pasivo, sino un crisol. Entre sus muros cubiertos de polvo y silencio, el Ara no solo tuvo que luchar contra el hambre y el frío, sino también contra los espectros de su propio pasado y las sombras de una injusticia que se negaba a morir. Cada tabla que limpió, cada rincón que reclamó del abandono fue un acto de reafirmación, una declaración de que la vida, por muy acorralada que estuviera, se negaría a rendirse. El gran descubrimiento, la revelación que cambió su destino, no fue un alijo de monedas de oro ni las joyas de un linaje olvidado. La verdadera riqueza que aguardaba tras aquella pared no era algo que pudiera adornar el cuello o llenar una bolsa, sino algo infinitamente más poderoso. Era el conocimiento. La verdad, escrita con la tinta del dolor y la honradez, se convirtió en su única arma, una espada forjada en el silencio que nadie, ni siquiera el hombre más poderoso del valle, pudo quebrar. La historia nos enseña que el poder construido sobre la opulencia, la mentira y el miedo es tan frágil como el cristal. Don Ricardo, con su hispano-suiza y su arrogancia, era un gigante con pies de barro, cuyo imperio se desmoronó ante la fuerza tranquila de una verdad largamente silenciada. El Ara, en cambio, construyó su nuevo mundo sobre los cimientos indestructibles de la justicia, la dignidad y el amor incondicional por su hijo, demostrando que el verdadero estatus no reside en lo que se posee, sino en lo que se defiende. El amor de una madre fue el catalizador de esta alquimia milagrosa. Fue el combustible que le impulsó a caminar hacia la oscuridad, la luz que la guió entre los secretos de la casona y el escudo que le dio la fuerza para enfrentarse a su tirano. En el rostro de su hijo, el Ara no solo veía el reflejo de su amor perdido, sino la promesa de un futuro por el que valía la pena luchar. Un futuro que merecía ser construido sobre cimientos de honor y no de olvido. La Quinta de las Sombras se transformó en la Quinta de los Pájaros, y su historia se convirtió en un faro. Nos recuerda que a veces, en los lugares que más tememos, en las herencias que nos avergüenzan y en las pruebas que parecen insuperables, es donde se esconde la llave de nuestra propia liberación. La sociedad puede darnos la espalda, pero nunca podrá arrebatarnos la fuerza que reside en nuestro interior, esperando el momento adecuado para revelarse.
El Ara no solo recuperó unas tierras, sanó una herida que había supurado durante generaciones, devolviendo el equilibrio a un valle que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra de la codicia. Su victoria no fue un acto de venganza, sino de restauración. Transformó su dolor personal en un legado de prosperidad para todos, demostrando que la mayor riqueza es aquella que se puede compartir, la que nutre a la comunidad y siembra esperanza donde antes solo había desolación. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado la increíble fuerza que todos llevamos dentro, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este viaje con otros y a dejarnos tu like para que más almas puedan encontrar inspiración en el coraje de El Ara. Su legado es una llama que merece seguir ardiendo, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, el amor y la verdad pueden trazar el camino hacia el amanecer. Queremos saber qué te ha parecido este viaje. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de la increíble fortaleza de esta madre. ¿Qué tesoro inesperado has encontrado tú en los momentos más difíciles de tu vida? Queremos leer tu historia, porque cada una de nuestras batallas, al igual que la de El Ara, es un testimonio del poder indomable del espíritu humano.